tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Los de Acá, un espacio de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Misiones con nuestros hacedores culturales. Una charla amena, informal, con nuestros hacedores culturales. Hoy nos visita Daniel Larrea, escritor, músico, poeta, odontólogo también. ¿Cómo te va, Daniel? Bienvenido. Bien, Claudio, muy bien. Gracias también por la invitación. Y bueno, aquí estamos para lo que vos quieras, para lo que vos necesites, como siempre. O sea que nosotros somos soldaditos de la cultura. ¿Cómo podríamos definir a Daniel Larrea, al margen de todo que yo ya dije, escritor, poeta, músico, odontólogo? ¿Cómo te definirías vos? Claro que vengo de la Tierra Roja, trepado al viento norte del recuerdo. La sangre guaraní me crece adentro y estalla entre los montes y los cerros. Claro que traigo el corazón herido como el yaguareté que ve la muerte, y un amargo sabor en la garganta va marcando los rumbos de mi suerte. Ese es uno de tus poemas, de una de tus canciones más cantadas. Es el inicio de Roja Historia. Que fue grabada por muchísimos intérpretes, muy reconocidos algunos, sí. Que has trabajado también en distintos escenarios. Es una galopa. Es una galopa, sí, es una galopa. Yo me siento muy cómodo con la galopa. Después vamos a hablar sobre el porqué de todo esto, pero yo considero que nosotros, vos recién en la introducción decías qué es lo que le podemos aportar a los jóvenes y cómo podemos destacar el trabajo de nuestros prohombres culturales, que los hubo y que fueron muchísimos y que están prácticamente olvidados. Nosotros ya prácticamente nos entramos a enrolar en un movimiento que sería el movimiento cultural misionero, musical, manteniendo la polirritmia que nos asiste como misioneros, separando perfectamente lo que es el origen y lo que es la vigencia. La vigencia puede ser de una serie de músicas que vinieron de otro lado y que están vigentes o no, o que estuvieron vigentes. Pero los orígenes es lo que se origina acá, en nuestra provincia, que da como resultado también de todos los avatares históricos que hemos mantenido durante tanto tiempo, no solamente nosotros, sino nuestros prohombres culturales. Cuando hablamos de diversidad también tenemos que ponerle el acento en que ahí también está nuestra riqueza musical. Pero la riqueza musical, volvemos de nuevo al tema del origen. El origen está muy relacionado con la identidad también. Nosotros en distintos momentos históricos, primero fuimos provincia jesuítica, después fuimos territorio y después volvimos a ser provincia. Y entonces en todos esos momentos algo pasaba acá. En distintos momentos. Por eso yo cuando hablo sobre la música misionera, no puedo dejar de lado la música guaranítica, por ejemplo, la música aborigen guaraní, porque fueron momentos en que, previos a la llegada de los españoles, ya existía acá un tipo de música que no fue la que después en las reducciones jesuíticas se ejecuta. ¿Qué pasó con esa música? Y esa música es la que se conservó, podríamos decir, monte adentro, selva adentro, pero en las reducciones, porque el jesuita llega y con preceptos preestablecidos, conceptos preestablecidos, y con un objetivo absolutamente claro. Misión evangelizadora, conquistadora y reductora, así en ese orden. Primero evangelizan, después conquistan y al final reducen. Entonces ahí es cuando cambia, ya cuando empieza a reproducirse el indio dentro de los pueblos reduccionales, el guaraní cambia su concepto. ¿Por qué? Porque ya no tiene relación con el entorno. Y al no tener relación con ese entorno en el que se formó su música, entonces el jesuita hábilmente le va indicando cuáles son los caminos, pero es música europea la que se ejecuta. Claro. Por más que haya sido música europea, no podemos dejar de lado el concepto que tenía el indio sobre el oído musical, que era la captación
de todo su entorno. Y eso también tiene relación con la música. Estamos hablando de lo que es la música aborigen pura, en un concepto prejesuítico, después viene el jesuítico, y al final tenemos que hablar de lo que ocurre hoy con nuestra música aborigen guaraní, en guaraní, que también tiene ese mismo concepto, porque no nos olvidemos que al principio el guaraní, ¿cómo se arregla? ¿Cómo se entiende? El guaraní era ágrafo, o sea, no había escritura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se forman los pueblos reduccionales, se les da parte de la escritura, pero no la escritura guaranítica. Se les da parte de la escritura española y fueron muy pocos los indios guaraníes que pudieron traducir del español al guaraní algunas cosas que todavía hay por ahí. Pero sí, en la música, como tenían un carácter educativo en cuanto al oído, ellos les resultaba muy fácil. Y es por eso que los jesuitas le dejan de lado los instrumentos puros guaraníes, autóctonos, que era... Y los reemplazan por el violín, por el clave. Sí, eso es lo que en mi concepto se llama, primero, el concepto de la música y de los instrumentos idiófonos, que eran los de percusión, y los de viento. Esos dos elementos ocupaban ellos, pero después aparecen los cordófonos, cuando ya el jesuita le muestra, qué sé yo, como decís vos, el rabé, la guitarra, el baracá. Ellos tenían una especie de guitarra de 5 cuerdas también, pero que hacían con la calabaza, e incluso yo llegué a tener en mis manos uno que se fabricaba teniendo en cuenta aquello. Pero eso pasa en la época de la expulsión, de la llegada de los jesuitas, los 159 años de vigencia de los pueblos reduccionales, y después hacia atrás no quedó más nada, porque viene la expulsión y el indio queda desamparado prácticamente, y ahí comienzan los otros avatares históricos de lo que hacíamos referencia, porque estaba el imperio español y el imperio portugués estaban en pugna, pelean, y por eso es que nadie se pregunta hoy, por ejemplo, por qué desaparecieron los pueblos. Y la mayoría fueron pueblos incendiados. Hacemos una pequeña pausa y enseguida seguimos charlando. Estoy hablando con Daniel Larrea. Además de músico, escritor, poeta, es historiador. Ya volvemos.